Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula La viuda y el juez injusto. El texto a meditar lo encontramos en Lucas, capítulo 18, versos 2 y 3, que nos dicen: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Esta parábola se aplica específicamente al caso del pueblo de Dios en los últimos días, como una advertencia contra los engaños a los cuales deberá hacer frente y a la persecución que tendrá que sufrir. La segunda venida y el tiempo de prueba que la precederá hacen indispensable orar siempre, sin desfallecer. La oración es más que un deber, una necesidad. El Mesías no habla aquí de orar sin hacer esfuerzos prácticos para cooperar con los agentes celestiales, con el propósito de conseguir lo que se pide en oración, pero descuidando la responsabilidad personal. El Mesías quiere decir que no debemos dejar de orar cuando se demoran las respuestas a nuestras oraciones. Orar siempre también significa vivir de tal modo, día tras día y hora tras hora, a que podamos estar en constante relación con Dios. Con referencia a los principios que rigen la interpretación de las parábolas acerca de la vida de oración del Mesías, en cuanto a otras enseñanzas del Mesías a sus discípulos y referentes a la oración, este juez evidentemente hacía lo que le parecía. No demostraba amor a Dios ni a sus prójimos. Tampoco respetaba ninguna de las dos tablas de la ley. En los tiempos del Mesías, la viuda solía ser la más desvalida de todas las personas, especialmente si no tenía hijos que defendieran sus derechos. Esta viuda parece que no tenía a nadie quien la protegiera. Además, tampoco disponía de recursos para sobornar al endurecido juez, ni nada que ofrecer en pago para que se le hiciera justicia. Sin embargo, debemos saber que Dios es representado también como defensor de viudas. Santiago dice que la religión pura es visitar a las viudas en sus tribulaciones. Uno de los ayes pronunciados por el Mesías contra los fariseos se debió a que devoraban las casas de las viudas. La viuda, al no tener quien defendiera sus derechos, sin duda dependía completamente del sentido de justicia y de misericordia del juez. Pero éste ni era justo ni misericordioso. Era todo lo contrario de Dios. Reflejaba el carácter de Satanás. La persistencia en presentar su pedido era la única arma que la viuda tenía a su disposición. Su gran necesidad no despertó el sentido de justicia o de misericordia del juez, pero la persistencia de la viuda provocó su impaciencia. En un instante y en poco esfuerzo de su parte, podría haber ordenado que se hiciera justicia, pero no lo hizo hasta que le fue más fácil hacer justicia que dejar de hacerla. No por un sentido de justicia, ni por simpatía por la situación difícil de ella, sino para evitarse mayores inconvenientes. No respetaba la ley y era completamente indiferente al sufrimiento y a la opresión. La lección de la parábola se basa en el agudo contraste entre el carácter del juez injusto y el de un Dios justo y misericordioso. Si el juez finalmente respondió al pedido de la viuda movido por motivos egoístas, ¿cuánto más responderá Dios a quienes le presentan sus peticiones? Con referencia a un contraste similar. Si la persistencia logra resultados positivos con un juez injusto, no hay duda de que la misma virtud no pasará inadvertida y sin recompensa delante de un Dios justo. A los escogidos puede parecerles algunas veces que Dios demora en responder, pero en verdad está obrando apresuradamente. Pone en acción fuerzas que harán lo que Él considera que conviene a los elegidos. Y estas fuerzas pueden actuar
mucho tiempo antes de que los resultados se vean. Además, Dios algunas veces puede demorar el hacer juicio a sus escogidos, para que los persiguen puedan tener tiempo y oportunidad de arrepentirse. Dios ama tanto a los perseguidores como a los perseguidos. No retarda su promesa, pero al mismo tiempo no quiere que ninguno perezca. Por otra parte, el carácter se perfecciona por medio de la prueba, y a veces Dios puede demorar la respuesta a nuestras peticiones para que haya oportunidad de que el carácter se desarrolle. La demora también sirve para aumentar nuestro sentimiento de necesidad, sin el cual muchas veces es imposible que Dios obre en nuestro favor. Con referencia a la actitud de Dios para con sus escogidos que sufren injustamente y a la actitud que ellos deberían asumir en tales circunstancias, de encomendar la causa al que juzga justamente. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.